Tú me dirás cuándo. Ya, listo. Eh, Muy buenas tardes. Bueno, el café, la segunda bebida más consumida del mundo, nos presenta infinidad de bebidas y de preparaciones. Desde las más básicas como el... Listo. Espérame que te van a invitar. Ok. Tú miras. Listo, Sebastián. Listo. ¿Empiezo de nuevo o retomamos? Listo. El café, al ser la segunda bebida más consumida del mundo después del agua, nos ofrece infinidad de opciones para tomarla. Desde lo más básico, como un tinto americano, como conocemos, hasta bebidas calientes como el cappuccino, flat white, similares. El día de hoy vamos a trabajar la que es el cold brew, una que en los últimos años ha tomado protagonismo. Muy buenas tardes, yo soy Sebastián Cárdenas, barista y tostador de la empresa Vibras Company, y en alianza con Payomaro nos integramos y nos reunimos el día de hoy para traerles una pequeña demostración de lo que es esta bebida, lo que ofrece, algunos mitos o creencias quizás que se han ido popularizando y una manera, bueno, tres maneras para ser exactos de preparar el café en nuestras casas y degustar quizás esa bebida que se ha vuelto nuestra favorita o que encabeza el top de las más gustadas y hacerlo de manera práctica y cómoda desde nuestras casas. En primer lugar, el cold brew es básicamente café en una extracción larga, prolongada de tiempo. Estamos hablando de un mínimo de 8 o 12 horas hasta un máximo de 36, 48, 56 horas en adelante. El tiempo, nuestro, llamémoslo, principal aliado, es aquel el que nos va a garantizar esa diferenciación en su sabor, en su complejidad, incluso una parte en esa sensación de energía que nos brinda. Luego tendríamos, no menos importante, pero que nos acompaña, esa relación de café-agua y por qué el cold brew llega a ser una bebida tan diferente a lo que conocemos como un café frío, un americano frío o sus variaciones. Y por último, nos encontramos con la opción de la molienda, que quizás puede sonar la más complicada o enredada de entender, pero que esta desempeña un factor clave en la que es la preparación de nuestra deliciosa bebida. Adicional del cold brew, pues como indicativo general, mucha gente lo puede entender como una bebida fuerte en cafeína o energizante natural. Si bien sus niveles llegan a ser altos, más de lo que conocemos como un americano o un café filtrado, su alta cantidad de esta se debe a justamente las relaciones o las cantidades, proporciones que utilizamos entre agua y café. Ya más adelante lo veremos a profundidad y lo analizaremos a detalle. Vamos a empezar el día de hoy preparando, digamos, de una manera común en lo que es las cafeterías, pero que en nuestras casas quizás puede ser complejo de abordar. Para esto nos vamos a apoyar de dos utensilios, un vaso o server, en donde se va a disponer todo el café al final, y un objeto para filtrar, en este caso un server de un método de extracción llamado B60. Para empezar, como en la mayoría de preparaciones de café, nos vamos a apoyar de una báscula o gramera, como la conozcan, o algún utensilio que nos permita conocer la cantidad de café en grano que estamos utilizando. No es obligatorio que tengas que usar tu pesa para prepararlo en tu casa, pero sí es algo que nos garantiza una exactitud y digamos una
correcta preparación cuando nos guste y queramos replicarlo, digamos, cada semana, cada 2 días, para mantener ese mismo sabor inicial que nos cautivó y que vamos a querer seguir repitiendo. En este caso, vamos a coger nuestro café y vamos a disponer 100 gramos de este mismo. Al inicio pensamos que utilizar 100 gramos de café pues puede ser una cantidad absurda, llamémoslo así, puesto que estamos acostumbrados a usar entre 10 a 20 gramos para preparaciones de 1 o 2 tazas. Pero en este método o en esta receta es, digamos, una cantidad baja, llamémoslo así. Bueno, antes de proseguir, hablemos de lo que era el tema de la molienda. Como les mencionaba al inicio, el cold brew, al ser una bebida que resalta mucho tiempo, pongamos un mínimo de 12 horas y un máximo de, no sé, 24, el tiempo que el agua está en contacto con el café llega a ser fundamental e incluso si no lo controlamos bien, puede ser hasta perjudicial en temas de desarrollar sabores o sensaciones que no queremos. Ejemplo, sensaciones amargas o sensaciones fermentadas. Entonces, ¿cómo debemos moler nuestro cold brew? Pues nuestro café para nuestro cold brew. Estamos hablando de granitos un poco más grandes, similares a los que utilizamos para la prensa francesa. Imaginen granos de arroz partidos, que cogemos, estripamos un granito y él va a estar como mediamente fragmentadito. Esta misma proporción o textura del café es la que nos va a permitir elaborar nuestro cold brew y no correr con el riesgo de justamente encontrarnos esos sabores que quizás no queremos. Listo. Como pueden ver, acá una escala ya más clara. Las partículas que encontramos son más grandes, vemos los granos más visibles, más notables. Y esto justamente será el factor que nos permite tener una extracción o un desarrollo óptimo en nuestra bebida. Vamos entonces a proceder a vertir nuestro café sobre el método que escogimos. Aclaración, puede ser cualquier método del cual podamos disponer de un filtro, ya sea de papel, de tela o de metal, pero que nos permita justamente retener el café en la parte de arriba. Vamos a proceder inicialmente con 75 gramos, los distribuimos y nos vamos a acompañar de hielo. No agua, no azúcar, solamente el hielo. Lo colocamos en la parte superior. Y básicamente esto sería todo. Se puede ver, digamos, básico o raro que solamente es el hielo allá, pero en la preparación o en la relación agua-café y de tiempo claramente, mientras que el hielo se va a ir derritiendo, él va a generar una ligera extracción que al principio las primeras gotas, cuando ya el hielo comienza a derretirse, se van a ver sumamente oscuras, que va a parecer como lo dicen coloquialmente, petróleo, porque va a ser una concentración muy intensa, se va a ver ligeramente aceitoso, manchoso, pero a medida que el hielo se sigue derritiendo sobre el café, vamos a notar olores más claros. Ejemplo, este vaso que tengo acá, voy a vertirlo para que lo vean más suavemente en su color. Es un color oscuro, bastante oscuro, se ve sumamente concentrado, pero sin embargo sigue teniendo como esas noticas rojizas, cafecitas que nos presenta el café
al elaborarlo a través de un método filtrado o prensa, por ejemplo. Entonces, la relación que empleamos en este momento de hielo-café fueron 75 gramos de café y le agregamos 180 gramos de hielo. Listo. La relación puede ser cualquiera, puedes usar 100, puedes usar 200, si tienes un compartimento más pequeño, 50, y la del hielo exactamente igual. ¿Qué es lo importante? Que sea al menos 10% más de la cantidad inicial y que pueda duplicar, triplicar. La relación que vayas a utilizar va a quedar, digamos, netamente en ti. ¿Por qué? Entre menos hielo, menos agua le estamos brindando al café. Por lo tanto, vamos a generar concentración, una concentración mayor en la bebida. En cambio, si por el contrario fueran, no sé, 1100 de hielo, esta relación agua-café, claro, sumamente extensa, e igual forma vamos a lograr un cold brew, porque aunque sea que el hielo se derrite en 5 o 6 horas, su extracción o su elaboración va a ser similar, llamémoslo así, pero su dilución, a diferencia de esta, por ejemplo, que se ve un tono más oscura, más intensa, como una cerveza negra, por ejemplo, va a quedar de tonos un poco más claros, más rojizos. Su nivel de cafeína puede ser o va a ser básicamente la misma. El tema del café y su cafeína, que es el factor por el que buscamos, digamos, esta bebida, no va a depender tanto del agua, sino de esa cantidad que estamos usando de café. Ejemplo, en este caso, 75 gramos. Ahora, pasemos al punto de cómo cuidar esto para que no pase nada, ya sea por nuestras mascotas, nuestros niños o simplemente por descuido de nosotros. El utensilio lo vamos a dejar en un punto en donde sabemos que no va a correr riesgo de que va a estar seguro y que quizás no le dé la luz o no esté tanto en contacto ambiente. Se puede refrigerar, claro está, pero esta herramienta es justamente buscada para elaborar, no sé, me voy a estudiar todo el día y estoy en mi casa, no sé, se fue la luz. Tenía hielo, pongo el hielo a derretir sobre el café y ya sé que para las 5, 6 o 8 de la noche toda esta parte ya va a estar derretida y vamos a contar con una vía sin necesidad de refrigerarla. Esta es justamente la herramienta que nos permite preparar el café frío sin obligatoriamente someterlo a temperatura de nevera, que es justamente la opción contraria que vamos a ver a continuación y que es, digamos, la más cómoda para preparar en nuestras casas. En este caso nos vamos a ayudar de lo que sería la prensa francesa o, en su caso, puede ser cualquier recipiente en el que podamos almacenar tanto agua como café y después con algún filtro, alguna tela, algún método que nos permita filtrarlo, podamos disfrutarlo tranquilamente. Entonces, su preparación va a ser muy similar. En este caso, vamos a variar de café por uno un poquito más frutal, más intenso. Vamos a coger 50 gramos. La molienda va a ser la misma, una molienda gruesa que se pueda percibir con el tacto, granos de arroz partido. En esta receta podemos, digamos, emplear dos variables. Una con agua a temperatura ambiente o agua fría y simplemente refrigerarlo. Y la otra con una pequeña cantidad de agua caliente y el resto agua fría. ¿Por qué? Básicamente el café al prepararse directamente frío o al clima libera y retiene, digamos, algunos sabores o algunos aromas que no encontramos cuando se hace en caliente. Ejemplo, un cold brew va a ser una bebida, digamos, un poco menos ácida, más aromática
pero más suave. Si, digamos, no somos tan amantes de una bebida sin cuerpo, sin tanta fuerza en sabor, podríamos justamente apoyarnos del agua caliente inicial, hacer que el café libere esos aromas y sabores fuertes que nos gustan y luego complementarlo con agua al clima, agua fría, para evitar, digamos, sabores que no queremos. Su preparación: nuestro café distribuido en la prensa. Vamos a echarle exactamente la misma cantidad de café que molimos, o sea, 50 gramos. Bueno, es un poquito, pero integramos, metemos con el agua y lo dejamos de 30 a 45 segundos, como que todos esos aromas, esos vapores que vemos se liberen. Pasado el tiempo, lo que haremos será cortar de lleno esa extracción que se está realizando en este momento. Y la cortamos básicamente tomando nuestra agua al clima, nuestra agua fría, y vertiéndosela. En este caso le agregué 400 mililitros de agua. Podemos coger una cuchara, generar como una turbulencia para que todos esos granos que no llegaron a estar en contacto con el agua ahora sí lo estén. Y esta parte ya es completamente opcional si lo estamos preparando en prensa. Ajustar y reservar. Con este podemos optar por dejarlo en frío, o sea, guardarlo en nuestra nevera, dejarlo ahí al menos 8 o 12 horas, o también dejarlo a temperatura ambiente. Cualquiera de las dos son buenas opciones. Lo importante de elaborarlo en prensa francesa es que contemos, como les decía al inicio, un método o alguna herramienta que nos permita hacer como una limpieza de la taza y evitar que todos estos granos que se encuentran en contacto directo con el café, luego los podamos retirar y así al tomarlo no nos encontramos con justamente eso, los cafés en nuestra taza. Quizás se puedan preguntar de cuál método es mejor, por qué elaborarlo así, no así, o cuál es la preferencia. Más que todo va a ser la comodidad. A fin de cuentas, de nada me sirve yo tener el mejor café o buscar el mejor café y que no para prepararlo. Justamente la idea es tener diferentes opciones, algunas más cómodas, algunas más básicas, pero que de igual manera nos permitan elaborar nuestra bebida, en este caso el cold brew, de la manera más práctica, porque a fin de cuentas buscamos eso, simplificar eso que quizás en una cafetería o en nuestro lugar de confianza nos lo venden como la bebida sumamente elaborada. Ejemplo, hemos visto que lo preparan en 2 torres y que va constantemente goteando. Ahí uno dirá, bueno, voy allá porque allá lo venden así y su sabor es intenso. Eso lo podemos corregir de esta manera, haciéndole una extracción lenta con el hielo y que, como ven, ya ligeramente el agua ha ido pasando. Claro, esto va a continuar, el hielo se va a ir derritiendo progresivamente, pero al final vamos a tener una bebida fuerte, no tan ácida y muy aromática. Con la prensa va a pasar exactamente lo mismo. El café está en contacto con el agua durante todo el tiempo de extracción, nos va a permitir una bebida, digamos, un poco más fuerte en sabor, pero igual va a seguir siendo muy aromática, muy delicada y obviamente nos va a dar como ese subidón, esa fuerza que estamos buscando al tomarla. Un método que es por goteo y el otro es por inmersión nos garantiza básicamente lo mismo, una bebida extendida, pero que podemos disfrutar. Ahora vamos a ver, llamémoslo así, la manera de hacerlo directamente en nevera o completamente en frío. En este caso, vamos a disponer el recipiente, que en este caso va a ser la Chemex, a cubrirla una parte de hielo, volvemos a moler un poco de café
Y acá lo que vamos a realizar es una variación del cold brew que será, digamos, recortando un poquito el tiempo cuando no queremos encontrar o esperar tanto para elaborarlo, pero que si queremos tomarnos una bebida un poco más compleja, fuerte en niveles de cafeína, pero que nos siga recordando a eso que tanto nos puede gustar. Esta parte le agregamos con 50 gramos de café, nos vamos a apoyar un poco con los mismos 50 gramos de hielo en la parte de arriba y con agua a temperatura ambiente vamos a hacerle, digamos, una preinfusión o un choque al café, como para activarlo. Lo que estamos buscando acá es acelerar el tema de la extracción y luego con nuestra agua caliente, que ya les había mostrado, le agregaremos hasta la cantidad final deseada. En este caso 400 mililitros. Si bien esta no es esa bebida que conocemos de 8 o 12 horas, va a ser una bebida reemplazo, llamémoslo así, que nos va a dar una sensación de alta cafeína, pero que como vemos va a ser un color más clarito, más diluida, para no tener, digamos, si somos sensibles, por ejemplo, ese golpe tan fuerte que nos daría otro tipo de bebida. A diferencia de lo que serían estas dos. Una vez esté terminando la extracción del agua, lo único que haremos será retirar nuestro filtro, mezclar, integrar, acompañar con un poco más de hielo y servir y disfrutar. Listo. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, algo que les gustaría revisar de los dos métodos que elaboramos en un inicio? Bueno, ¿ya estos llegan a ti o yo los escucho? Ahí se va a escuchar. Se va a escuchar, listo. Pueden abrir sus micrófonos. Lo está escuchando Sebastián. Cualquier duda, cualquier inquietud referente a el agua, el café, de cómo prepararlo, de si tenemos algún problema y nos encontramos sabores que quizás no queríamos, lo que se les ocurra. ¿Cuánto de hielo aproximadamente? Listo. Daniel, lo que escribiste, bueno, ¿cuánto de hielo aproximadamente? Como lo decía en un inicio, puede ser básicamente la misma cantidad de hielo que de café. Ejemplo, 75 gramos de café por 75 gramos de agua. O duplicarlo, triplicarlo. La cantidad de hielo que queramos usar va a ser variable a lo que queremos buscar. Porque claro, a fin de cuentas, el hielo se va a derretir y ese hielo va a pasar a través del café y nos va a generar esa intensidad o esa ligerez, llamémoslo así, en la bebida. Si te gustan las bebidas fuertes, claro, hazla en una relación muy cercana a los gramos de café que utilizaste inicialmente, pero si por el contrario no quieres una bebida tan intensa, tan oscura y te gustan sensaciones más claras, triplica, cuadriplica o échale por cada 10 gramos de agua, de café, perdón, 100 gramos de agua. Y así sucesivamente vas haciendo la relación.
¿Qué tipo de molienda usaste? Listo. Usé una molienda para prensa francesa, que en su manera pues, de traducirlo más fácil va a ser básicamente, voy a volver a moler otro poquito para verla más claro. Como granos de arroz partidos. Como podemos ver acá, la mayoría de granos se alcanzan a distinguir y se ven sumamente, digamos, brutos o fuertes distribuidos sobre lo que es el charol. Esto, justamente, la molienda es para evitarnos amargar la bebida, porque claro, estamos hablando de que en el método que hicimos, en la receta que usamos en la prensa, el café siempre va a estar en contacto con el agua. Por lo tanto, si usáramos una molienda muy fina, ejemplo como la de un Aeropress o la del espresso, correríamos el riesgo de quizás sobreextraer y generar sabores amargos o no deseados. Entonces, por eso siempre buscamos que sea una molienda gruesa. Porque a fin de cuentas, si usamos 12 horas, 24 o lo que queramos en la receta, claro, el café siempre va a estar ahí nadando y al final va a ser pues contraproducente encontrarnos sabores no deseados o que justamente evitamos. En la técnica de la Chemex no es muy corto el tiempo de contacto del agua con el café. Sí, justamente la receta de la Chemex es una variación a lo que es el cold brew. Digamos, no tenemos tanto tiempo para realizar las dos primeras, que pues la prensa la podemos dejar en la nevera mínimo 12 horas, 26, 48, seguir. Y por ejemplo, en la B60 va a estar un mínimo de 8 horas. Claro, es mucho tiempo y queremos el café para allá. Queremos un café diferente, un café frío. Entonces, por eso optamos, digamos, por hacerlo en Chemex. Porque vamos a mezclar esa sensación fría, refrescante que nos da el cold brew con la, digamos, la velocidad de un método filtrado. Obviamente esto no lo llamamos cold brew, pero es un acompañante o una técnica, una herramienta que nos permite hacer en momentos de apuro o que simplemente queremos un café algo diferente. ¿Cuál sería la otra? Hola, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna inquietud? Mientras tanto, igual les comento que por ejemplo, en concentraciones tan intensas como las de esta, no es obligatorio que lo tomemos así tal cual. Ejemplo, el de la prensa francesa va a salir sumamente oscuro, opaco, pero si no queremos encontrarnos sabores o que lo vamos a tomar después del mediodía y sabemos que la cafeína nos pega, una de las mejores maneras que nos puede ayudar es, digamos, disolverlo o diluirlo. Nos apoyamos de un poquito de hielo y con un poco de agua al clima lo disolvemos. Esto justamente con el fin de bajarle esa intensidad al café y disfrutarlo de manera fría, obviamente, pero sin el riesgo de que nos pegue tan fuerte como nos pegaría al tomarlo tan intenso como lo vimos en la opción pasada. Adicional, el cold brew, cuando lo preparamos de maneras tan concentradas, podemos disolverlo también en sodas, gaseosas, agua tónica, por ejemplo, y nos va a dar, digamos, unas bebidas muy refrescantes, muy diferentes, con unos toques muy interesantes, fuera de lo común que estamos acostumbrados. Hasta con jugo de naranja podemos hacer la mezcla y va a ser increíble. También como recomendación, evitar hacer la mezcla con alcoholes, que si bien su sabor puede ser suave, claro, estamos hablando de una cantidad más alta de lo que estamos acostumbrados de cafeína. Y el creer que porque su sabor es suave y mezclarlo ya sea con un alcohol, no nos va a hacer nada. Antes, por el contrario, puede ser hasta mucho más fuerte. Por el momento, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quizás les gustaría ver? Bueno, y para evitar, digamos, confusiones,
No es que sea malo tomar, por ejemplo, el espresso martini o el carajillo, que son bebidas de café con licor, sino que en el cold brew, como encontramos tanta cantidad de café usada y sus niveles de cafeína pueden subir, es justamente esa recomendación. No es que no puedan tomar o que no debamos tomar bebidas con café y licor. Obviamente en relaciones cortas, pero que sean seguras. Con el cold brew sí sería algo delicado. Y más si no están, digamos, tan acostumbrados a bebidas de, de ese estilo. ¿Alguna inquietud, algo que les haya quedado complejo de las preguntas anteriores? Claro el tema del hielo, claro el tema del agua, de justamente porque lo preparamos en dos opciones. Pues estamos todos claros con justamente las primeras visiones. ¿Preguntaron algo más? Listo. ¿Cuánto tiempo dura el café ahí? ¿Cuánto tiempo tengo para tomarlo? Listo, muy importante. ¿Cuánto tiempo puede durar? Una, dos, quizás hasta las 3 semanas. ¿Por qué? Porque, si digamos, lo preparamos en la prensa francesa, todo el tiempo estuvo refrigerado y solo lo sacamos para hacerle su limpieza y lo volvemos a almacenar, el café ahí va a estar completamente seguro. ¿Qué es lo importante? Hicimos una jarra, por ejemplo, de este tamaño, que es bastante grande, digamos 1 litro. Y como quedó tan intenso, yo me tomo al día en las mañanas, antes de ir a entrenar, un poquito, lo hago disuelto y solo tomo eso. Ejemplo, del litro que hicimos, nos tomamos al día 150 mililitros. Desde que lo mantengamos refrigerado, cubierto con algo, justamente para evitar que los olores o sabores de la nevera entren en contacto y que al momento de servirlo ejemplo, no introduzcamos el vaso o cualquier utensilio y esté en contacto con él, no pasa nada. Lo importante es mantenerlo limpio y evitar que otras sustancias, otros utensilios entren en contacto con el café. Ya listo. Desde que sigamos estas instrucciones, el café nos va a durar 2 semanas o hasta más. Desde que eso, obviamente, refrigerado. Esto con cualquiera de los dos métodos que elaboremos. Si lo mantienes refrigerado en un recipiente que no haya estado en contacto con leches, jugos o cualquier otro que le pueda agregar sabor, el café está completamente seguro. Ahora, bueno, algo adicional que podemos ver es qué café usar. Mucha gente. Bueno, ¿otra pregunta? Listo. El cold brew lo podemos usar como alternativa a aquella bolsa de café que nos regalaron, que dejamos en el olvido y que al mes, a los 2 meses fuimos, la preparamos en prensa francesa, pues caliente, y que lo probamos y que ya no estaba tan rico, sino que antes lo sentíamos como ligero, que no sabía básicamente a café. El cold brew es justamente una herramienta que nos va a permitir rescatar esos sabores, esas notas, esos aromas que el café tenía, pero que por X o Y motivo se nos olvidó de hacerlo. Podemos hacer la misma relación, la misma molienda que les mostré y en cualquiera de los dos métodos o de cualquier manera prepararlo para rescatar y salvar ese café. Claro, eso no quiere decir que solo vayas a preparar cold brew con el café viejo que te queda ahí guardado, sino que es esa manera de salvar nuestro cafecito, que eso nos olvidó que existía, para darle una segunda oportunidad y prolongarle y no derrochar, digamos, no, es que quiero cold brew, voy a comprarme un café específicamente. Ahora bien, anteriormente les comentaba que los sabores que más predominan en el café son en el cold brew, para ser exactos, son, digamos, sensaciones un poco más aromáticas, un poco más frutales, la acidez es un poco más baja. Y no quiere decir que el café no influya, sino que por su tipo de elaboración, que puede ser en frío o el clima, es lo que destaca o resalta. Si sabemos o si somos de sabores más intensos, claro, podemos justamente resaltarlo haciendo relaciones pues cortas de agua con café o justamente buscando perfiles de café
que sean un poco más intensas, más fuertes. Ejemplo, un natural, un café con un tueste un poquito más alto, o con descriptores en la bolsa que nos diga como que sabores a, no sé, vino tinto, mandarina, chocolate oscuro. Sabemos que esas notas que nos da el café, si lo vamos a preparar, nos podremos encontrar esas sensaciones fuertecitas que podemos disfrutar ya sea tanto en caliente como en frío. Ahora, no es lo mismo, por si puede pasar o por si quieren intentarlo, que hagamos como lo hicimos anteriormente, la Chemex en caliente, que le agregamos un poco de hielo, y luego yo decir, le voy a echar más café molido, le voy a echar hielo, le voy a echar más agua y dejar refrigerando un tiempo para ver si se intensifica. Esta receta o esta preparación es completamente opuesta a lo que estamos pues hablando de cold brew. Entonces si decimos, no, es que me como muy líquida, voy a echarle más café y luego la vuelvo a filtrar. Ya sería como salirse de lo que estamos buscando y quizás corremos el riesgo de amargar el café o dañar la preparación que acabamos de hacer. Otra pregunta que haya surgido. ¿Qué data tiene y origen tiene esta técnica? Esta técnica. Bueno, esa sí se las quedé viendo. Directamente el cold brew, pues si bien es una bebida que ha estado con mucho tiempo acompañándonos, hasta hace poco fue que digamos cogió popularidad en el mercado, porque es como ese reemplazo de bebida energizante, pero de una manera natural. Entonces por eso ya lo estamos viendo más seguido. El cold brew sí es una bebida bastante vieja, pero que apenas logró tomar ese boom o ese impulso en la vida cotidiana o en el tema de las cafeterías. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Sí, es viejo. Bueno, ¿qué hacer entonces cuando ya tenemos esta cantidad tan vasta de café preparado? Ya sea en la B60 o en la prensa o en cualquier método que lo hagamos. Si bien es mucha cantidad la que preparamos y puede sonar desperdicio, ya así como preparamos una prensa francesa en caliente o cualquier otro método en caliente, ya ese café que se encuentra extraído, que ya lo elaboramos para nuestro cold brew, queda completamente descartado. Porque a fin de cuentas ya el agua pasó a través de él, ya el agua realizó su extracción y lo único que nos encontraríamos si decimos, no, es que muelo 1 kilo de café, le echo 3 litros de agua, apenas acá en esos 3 litros vuelvo a echarle otro litro o medio litro para decir como, no, es que como es tanto café, me sirve para 2 o 3 preparaciones. No, eso porque puede suceder y porque nos cuesta, llamémoslo así, gastar tanto café justamente para una sola bebida. ¿Que la vamos a tener mucho tiempo? Sí, pero es bueno aclarar que no es porque se haya preparado en frío o a temperatura ambiente, podamos hacer de ella 2 o 3 extracciones. La idea es, una vez retirado, esta parte 7 de acá, que la conocemos como borra, descartarla o incluso dándole una pequeña jugueta con agua, usarla como abono pues, para nuestras matas, que es buena opción. ¿Alguna otra pregunta? Con el tema que les mencionaba ahora de las mezclas entre café con sodas, con jugos, ¿cuál elaborar? Va a depender mucho de lo que nos gusta. Si nos gusta una sensación refrescante, burbujeante, gasificada, la soda o el agua con gas va a ser nuestro mejor acompañante. Obviamente el hielo va a ser también un impulso en nuestra vida. Porque claro, ejemplo, hablemos de esta de acá, de la B60. Si no le hubiéramos puesto hielo, o si por el contrario la cantidad de hielo hubiera sido poco, y al sentir la bebida, pues al hacerle tacto y la sentamos muy al clima, el beberlo así no le vas a encontrar casi interés, porque va a ser muy suave, va a ser poco llamativa. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Siempre, o en su mayoría, mantenerla fría o apoyarnos del hielo.
porque el hielo nos ayuda como a realzar o activar esos sabores que justamente se desarrollaron. Se puede tomar, claro, al clima, decir como no, es que estoy enfermo, no quiero tomar nada que esté frío. Puedes tomarlo al clima, pero su sabor no va a ser, digamos, el más adecuado y quizás nos llevaremos una decepción de eso que elaboramos. ¿Con qué más podemos acompañarlo? Hay una bebida curiosa, por si quieren probarla alguna vez, que es a este mismo cold brew echarle un shot de espresso o un poquito de americano. Va a ser una bebida fuerte en sabor, pero con su mezcla de aromas y de cafeína que tanto nos puede gustar. ¿Alguien más preguntó algo? Listo. Si por el contrario, no, como lo mencionaba ahora, pero vi que recientemente llegó gente a nuestra reunión, podemos hacer cold brew en lo que sea. O sea, no necesitamos obligatoriamente una prensa francesa, una Chemex, no. Directamente, si contamos con, no sé, cualquier recipiente, el que sea, la forma que sea, el tamaño que sea, por ejemplo, una botella, un termo quizás, si le agregamos café, luego le echamos hielo y un poco de agua y lo dejamos guardado durante mucho tiempo y tenemos la manera, o incluso si nos gusta, no es obligatorio, la manera de desecharle el café, podemos tener un cold brew. Cold brew no es una bebida que sí o sí se tenga que pasar un filtro de papel, que tenga que estar elaborado en un método de café, como lo serían otro tipo de métodos, o el americano, por ejemplo, que sí o sí debe ser en máquina expreso. No, el cold brew lo podemos encontrar en cualquier recipiente en el que podamos agregar todo junto y luego a través de algún acompañante, filtro de tela, las medias que utilizaban antes para hacer pues el café de greca, llamémoslo así, o así solo, y haciéndolo pues como una colación ligera, donde las partículas se quedan al centro y no entren en contacto con la bebida final, podemos disfrutarlo tranquilamente. No es una camisa de fuerza y justamente por eso es que ha tomado también tanta popularidad, porque la podemos hacer de cualquier manera y aún así seguirla disfrutando. ¿Inquietudes adicionales? Ya, listo. Igualmente les hago la invitación, si quieren seguir aprendiendo lo que es el cold brew, sus maneras de prepararlo, por qué el tema del tiempo, por qué hacerlo así o qué más hacer con el cold brew para sacarle provecho. Ejemplo, preparar en cantidad, embotellar y gasificar. Y diferentes opciones ya también si quieren aprender de métodos, si quieren adquirir una pequeña máquina para sus hogares, para sus negocios emergentes. Con Vibras y con Payomaro lo pueden hacer, encontrarse con nosotros, estamos abiertos justamente a su disposición y justamente que sigamos aprendiendo de lo que eh, a vista o a pequeña escala es un mundo pequeño, pero escalándolo, escudriñándolo y viendo todo lo que nos ofrece el café, es un gran mundo, es un vasto mundo de aprendizajes donde podemos preparar infinidad de cosas, conocer infinidad de maneras y, lo más importante, disfrutarlo, que es el café. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Yo cambié esa imagen mía de perfil. ¿Qué es eso? Un fotomontaje. Ah, ¿quieren frío o quieren caliente? Frío. Ay, Diosito me quiere mucho. ¿Cuántas veces me he descuidado en maricadas? Y todo Señores. termina bien, gracias. ¿Qué te pasó pues? La otra vez pasa, imagínate que teníamos una sesión fotográfica y se me olvidó pedir un permiso que era necesario para entrar al lugar. Y ya estaban allá todo el mundo. O sea, que entonces, ¿qué hizo ahí? Esto es algo. O sea, ya estaban modelos, ya estaban todo. Todo estaba listo, ¿no? Llamé pues a varios y ya.
Muchas gracias a todos, que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias. Le estaré enviando por correo electrónico la grabación. Pero acá tiene una concentración muy, Hola. muy suave, ¿cierto? Sí, ese fue el que fuimos acá, que será ligero, pero es Compartir el videito, muchas gracias.